Bienvenido a Historias de Jack. Empezamos. Siempre he sido bueno con las computadoras. Hackear, decían algunos. Investigar, lo llamaba yo. Si algo me define, es mi habilidad para mirar donde nadie más lo hace, para encontrar respuestas enterradas en los lugares más oscuros de la red. Pero lo que descubrí esta vez no estaba solo en una pantalla. Eran llamas, humo y un calor sofocante que parecía salir de las mismas entrañas de Hollywood. Una pesadilla que no solo afectaba la superficie, sino que también destapaba secretos enterrados, secretos que nunca debieron ser revelados. Todo comenzó con una notificación en mi red de vigilancia. Un incendio más, pensé. Los Ángeles arde cada verano. El precio de construir una ciudad sobre un desierto que no quiere ser habitado. Pero esta vez era diferente. La notificación contenía coordenadas, ubicaciones específicas de zonas devastadas, como si alguien estuviera trazando un mapa con precisión. Y lo peor, había patrones. Alguien o algo estaba usando el fuego como un mensaje. Y yo, como siempre, no podía resistirme a descifrarlo. Me sentía atraído por la idea de que algo mucho más grande estaba en juego. El cartel de Hollywood apareció en los noticieros, rodeado de humo. La imagen era surrealista, una postal apocalíptica que bien podría ser un tráiler de cine, pero esta vez no había efectos especiales, ni un final feliz garantizado. Los helicópteros sobrevolaban la zona, pero lo que los periodistas no veían ni podían ver eran las señales de algo más allá del desastre natural. En la pantalla, los bomberos luchaban contra las llamas, mientras las sombras parecían moverse por sí solas en las colinas, como si la montaña estuviera viva, como si el fuego no solo estuviera arrasando con la vegetación, sino también con algo más profundo y antiguo. La información oficial hablaba de fuertes vientos y sequía extrema, pero mis fuentes decían otra cosa. Nombres de propiedades destruidas, patrones en la propagación del fuego, y algo que helaba la sangre. Lugares cargados de historias oscuras habían ardido hasta los cimientos. La residencia de Katharine Hepburn, conocida no solo por su historia de Hollywood, sino también por los rumores de extraños rituales que ocurrieron allí en los años 40, ahora era solo escombros. La casa moderna de Quentin Tarantino, símbolo del cine contemporáneo, se había convertido en una pila de ruinas y cenizas. El emblemático Paramount Ranch, donde tantas películas icónicas fueron filmadas, también sucumbió al fuego. La gente en la ciudad estaba en shock, pero yo no podía dejar de pensar en una cosa. ¿Por qué estos lugares? ¿Qué secreto compartían? Mi conexión a ciertas cámaras privadas en Hollywood reveló algo que los noticieros no mostrarían. Videos de evacuaciones apresuradas, sombras moviéndose en las colinas, y en una ocasión una figura encapuchada que desaparecía entre las llamas. Los bomberos, en su desesperación, ignoraban lo que ocurría detrás de ellos. No solo era el fuego, había algo más en esos momentos de caos, algo que vigilaba desde las sombras. ¿Coincidencias?, me pregunté, sabiendo bien que Hollywood nunca deja nada al azar. ¿Qué más estaba siendo ocultado bajo la cortina de humo? Las piezas del rompecabezas no encajaban. Mis indagaciones me llevaron al Hollywood Roosevelt, un hotel marcado por la tragedia desde sus inicios. Marilyn Monroe, decían, aún caminaba por sus pasillos como un espectro. Durante décadas, las leyendas sobre su espíritu habían circulado entre los empleados, y algunos incluso afirmaban haberla visto en el espejo del vestíbulo o escuchado su risa provenir de las habitaciones vacías. Y ahora, el ala oeste había sufrido daños irreparables. El fuego no solo destruyó una estructura física, parecía haberse adentrado en lo más profundo de sus paredes, como si buscara algo más, algo oculto. Accedí a los planos del edificio y descubrí algo interesante. Un sistema de túneles olvidados, conectando el hotel con otros puntos de la ciudad. Mi red de contactos me confirmó que esos pasajes habían sido usados en los años 30 para mover estrellas, drogas y secretos. Quizá también para enterrar alguno que otro cadáver. Los rumores apuntaban a que ciertos políticos y magnates del cine habían utilizado esos pasajes para escapar de situaciones comprometedoras. Ahora,
el fuego parecía haber desenterrado algo mucho más siniestro. El fuego había consumido más que mansiones. La casa de Hannah Montana, donde una generación entera había encontrado su primera definición de fama, ahora no era más que cenizas. Miley Cyrus había publicado una foto de su hogar destruido, agradeciendo estar viva, pero lamentando los recuerdos perdidos. No era solo la tragedia lo que me golpeaba, sino las capas de ironía y simbolismo. En las imágenes de la casa en ruinas, los recortes de vidrio brillaban con una luz roja, como si algo estuviera mirando desde el interior. Algo antiguo y olvidado. Algo que había sido liberado con el fuego. Fue entonces cuando tropecé con los nombres de los lugares embrujados. Devil's Gate, una cueva al sur de Pasadena, también había sido alcanzada por el incendio. Este lugar había ganado notoriedad por su energía inquietante, con historias de rituales paganos, desapariciones misteriosas y, lo que es peor, una serie de extraños suicidios ocurridos en sus alrededores. Lo había visitado una vez, como parte de un proyecto de investigación sobre leyendas urbanas. Incluso de día, el lugar había logrado erizarme la piel. Era como si el aire se volviera más denso, más pesado, al acercarme a la entrada. Los árboles a su alrededor, aunque no estuvieran quemados, parecían agitarse por vientos inexistentes. Ahora, con las llamas consumiendo su entrada, me pregunté si algo más había sido liberado, algo que no estaba destinado a ser encontrado. La sensación de peligro era palpable en cada rincón del valle, y aunque no lo veía, algo me decía que algo aún permanecía en la oscuridad, esperando ser despertado. Mi sistema de vigilancia comenzó a colapsar, como si todo estuviera siendo desmantelado a propósito. Archivos legales, bases de datos y servidores completos habían desaparecido con los incendios. Documentación de casos de abuso en la industria del entretenimiento, investigaciones en curso sobre pactos oscuros y testimonios enterrados entre muros que ahora eran polvo. Una redada silenciosa ejecutada por la naturaleza o por manos humanas con propósitos claros. Pero las preguntas no cesaban. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Por qué los incendios parecían estar apuntando específicamente a lugares con historias turbias? Era como si alguien con mucho poder, hubiera orquestado todo esto desde las sombras, guiando el fuego hacia los secretos más oscuros de Hollywood. Y entonces, una noche, un mensaje apareció en mi pantalla. Simplemente decía: deja de buscar. No puedes apagar fuegos que no entiendes. No había remitente y la dirección IP estaba enmascarada. El mensaje se desvaneció tan rápido como había aparecido, pero su significado fue claro. Alguien sabía que yo estaba observando, y no solo eso, alguien estaba vigilando mis movimientos. En ese momento, la realidad de que había tocado un tema mucho más grande que simples incendios se hizo evidente. El ruido en mi sistema de vigilancia aumentaba como una alerta de advertencia. La red estaba colapsando lentamente, como si algo estuviera desmantelando los hilos que conectaban los fragmentos de información que había reunido. Archivos legales, bases de datos y servidores completos habían desaparecido con los incendios. No era solo la devastación física lo que me inquietaba, sino la meticulosa destrucción de evidencia que parecía haber sido planeada. Documentos confidenciales sobre casos de abuso en la industria del entretenimiento, investigaciones en curso sobre pactos oscuros, testimonios enterrados entre muros que ahora eran polvo. Nadie en el mundo exterior parecía entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, pero yo comenzaba a comprender que esto no era un accidente. Era una redada silenciosa, ejecutada con precisión quirúrgica, y la mano que movía las piezas estaba más cerca de lo que imaginaba. La más inquietante de las desapariciones fue un conjunto de archivos vinculados a un caso nunca resuelto sobre la desaparición de varias estrellas de cine en los años 60. Actores y actrices prominentes que, según los rumores, fueron forzados a firmar contratos extraños, a cambio de un precio que nadie quería pagar. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, mientras que otros murieron bajo circunstancias que nunca fueron esclarecidas. Recuerdo los nombres que había visto en esos papeles, estrellas que habían cruzado la frontera entre el éxito y el misterio, y que de alguna manera siempre parecían estar rodeadas de sombras.
Al principio, pensé que se trataba de teorías conspirativas, pero al escarbar más profundo, encontré pruebas tangibles. Fotos borrosas de fiestas privadas, reuniones secretas en las que figuras poderosas del cine y políticos corruptos se mezclaban entre la élite de Hollywood, donde las promesas de poder y fama iban acompañadas de algo mucho más siniestro. Había algo más oculto tras esas puertas doradas, algo que ni siquiera los grandes magnates se atrevían a mencionar. ¿Qué otras víctimas se habían perdido bajo las ruinas de Hollywood? ¿Qué secretos se habían quemado junto con las mansiones? Mi atención se desvió hacia los satélites, que proporcionaban una visión aérea de los incendios que azotaban Los Ángeles. De alguna manera, el fuego avanzaba de manera meticulosamente precisa, como si fuera guiado por una mano invisible. Los puntos más afectados coincidían con lugares donde, según rumores, se guardaban documentos comprometedores o donde se habían realizado rituales extraños y secretos. Los patrones en la propagación del fuego parecían demasiado calculados para ser naturales. A través de las imágenes satelitales noté algo más. Un conjunto de coordenadas que apuntaban directamente hacia un pequeño pero emblemático edificio en el corazón de Hollywood, el Teatro Chino de Grauman, lugar conocido por albergar las huellas de las estrellas más grandes de la industria. Pero lo que no sabía la mayoría de la gente es que debajo de ese teatro, escondido en las profundidades, había algo mucho más siniestro. Los túneles que habían sido utilizados por mafias y actores en el pasado no solo transportaban drogas, sino que también servían para trasladar secretos que podían destruir imperios. Esa misma noche encontré una llamada codificada que intercepté desde el departamento de bomberos. Hablaban de los restos encontrados en un set de grabación antiguo, algo que no parecía ser parte de un simple incendio. El tono en sus voces no era el de quienes hablan de muebles quemados o de lo que una vez fue una filmación. Era el tono de alguien que ha visto algo que preferiría olvidar. No podía dejar de pensar en lo que estas personas podrían haber encontrado en ese set. El misterio se hacía más grande con cada nueva capa que desenterraba. Accedí a la cámara del dron de rescate que había sido enviado a ese lugar. Lo que vi me quitó el aliento. Figuras calcificadas en posiciones imposibles, como si el fuego hubiera capturado su último momento de agonía. No eran decorados, eran humanos, y lo peor de todo es que sus ojos, aunque ya vacíos, parecían estar mirando directamente a la cámara, como si estuvieran advirtiéndome de algo mucho más grande. Parecían estrellas caídas, no por accidente, sino por un precio muy alto que alguien había tenido que pagar. El set de filmación en ruinas era un eco de un pasado olvidado, pero la presencia de esas figuras me hizo comprender algo aún más perturbador. Los incendios no solo destruían propiedades, estaban quemando piezas clave de una historia oscura, borrando cualquier rastro que pudiera conectar a ciertos individuos con actividades ilícitas. La sensación de que alguien o algo estaba vigilando mis movimientos creció con cada día que pasaba. Estaba siendo observado y a medida que me acercaba a la verdad, la red de poder detrás de estos eventos parecía estrecharse alrededor mío. Intenté investigar más a fondo, pero encontré resistencia. Las bases de datos que antes eran accesibles ahora estaban bloqueadas, selladas bajo capas de protección gubernamental y privada. Toda una muralla digital había sido erigida alrededor de la información crucial. Y aunque mi habilidad para sortear barreras tecnológicas era notable, había algo más en juego. Las capas de protección parecían impenetrables, como si alguien estuviera tratando de ocultar algo que no debía ser visto. Esto solo confirmaba mis sospechas. Algo mucho más grande se estaba ocultando, y cuanto más me acercaba, más me adentraba en las entrañas de un monstruo que no quería ser despertado. Mi obsesión por los incendios y la conspiración que los rodeaba me llevó a conexiones que nunca imaginé. No solo eran los incendios, eran las historias detrás de ellos. Historias de desapariciones, de pactos entre estudios de cine y mafias, de fiestas privadas donde las estrellas entraban, pero no siempre salían. La ciudad estaba llena de secretos y todos parecían estar siendo devorados por el fuego. Cada capa que desenterraba revelaba algo más siniestro. Hollywood tenía un sistema oculto, una red de corrupción y venganza que estaba siendo destruida pieza por pieza.
Pero cada paso que daba también traía consigo un nuevo peligro. Sentí cómo la tensión aumentaba, como si algo estuviera al acecho, esperando que cometiera un error. Una madrugada, un correo anónimo llegó a mi bandeja de entrada. Decía poco, pero lo suficiente para aterrorizarme. Deja de buscar, no puedes apagar fuegos que no entiendes. El remitente era imposible de rastrear, y la amenaza era clara. No solo me estaban observando, alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba siendo cazado. La ciudad brilla menos ahora, como si las estrellas de Hollywood hubieran sido cubiertas por una capa de humo eterno. El aire está pesado, cargado con secretos que siguen flotando entre las cenizas. Pero mientras escribo estas líneas, tengo acceso a un servidor protegido que parece contener registros cruciales. Las llamas se llevaron mucho, pero no todo. Quizás el verdadero horror no está en lo que se quemó, sino en lo que sobrevivió, esperando ser descubierto. Y mientras los días pasan, mi búsqueda continúa. No solo por la verdad, sino por lo que acecha en las sombras, esperando a que alguien más se atreva a mirar. Las respuestas están ahí fuera, y también los monstruos que se esconden tras ellas. El relato que voy a contar no es algo que haya buscado. No soy un detective ni un experto en lo paranormal. Soy simplemente Jack, alguien que nunca imaginó que una tarde aparentemente común me metería en una espiral de horror y desconcierto. Todo comenzó de manera tan simple, tan inocente, que nunca pensé que terminaría aquí, tratando de entender lo que ocurrió, con una constante sensación de que algo me sigue, acechándome, esperando el momento oportuno para volver a involucrarme. Fue un día como cualquier otro cuando Luis, un compañero de trabajo, en una pequeña oficina de seguros de vehículos, me pidió ayuda. Luis siempre tenía problemas con la tecnología. Me dijo que su computadora no lograba conectarse al escáner de la oficina, algo que debía haber sido fácil de solucionar. Pensé que sería una tarea rápida, pero lo que no sabía es que esa intervención sería el punto de partida de algo que jamás podría haber anticipado. Llevé mi portátil a su oficina y me puse manos a la obra. Mientras arreglaba el problema con el escáner, mi mirada se desvió hacia la lista de redes inalámbricas disponibles. Algo me llamó la atención. Había una señal cercana, que parecía tener una intensidad mucho mayor de la habitual. Curioso y sin pensar demasiado, decidí intentar conectarme a ella. A decir verdad, no pensaba que fuera a encontrar nada fuera de lo común, solo una red doméstica probablemente mal protegida. Pero como ya sabrás, las cosas rara vez salen como las planeamos. Con un poco de paciencia, logré acceder a la red. No era nada sofisticado, simplemente una conexión sin protección, y eso despertó una inquietud extraña en mí. Algo en mi interior me decía que no debía hacerlo, pero la tentación fue más fuerte. Decidí ver qué había dentro de esa red. Ahí fue cuando encontré una computadora antigua conectada. Lo primero que me sorprendió fue que no tenía antivirus, ni firewall, ni ningún tipo de protección. El dueño de esa máquina no parecía tener ni idea de lo que estaba haciendo. Recuerdo que pensé, debe ser un descuido. De alguna manera, me sentí tentado a seguir investigando, a ver qué más podía descubrir. Fue entonces cuando dejé una puerta trasera en su sistema. Nada grave, solo algo que podría usar más adelante si alguna vez lo necesitaba. No tenía idea de lo que estaba a punto de desatar. Cuando regresé a casa esa noche, me senté frente a mi propia computadora y sin un propósito claro, decidí investigar más a fondo la máquina de la que había obtenido acceso. En su mayoría encontré documentos y archivos comunes, declaraciones de impuestos, una que otra contraseña, algunas notas sobre tareas pendientes. Nada de gran importancia, pero en una carpeta específica había algo más. No entendí del todo qué era, pero parecía que alguien había guardado información privada. Direcciones, nombres de familiares, incluso listas con detalles de cuentas bancarias. Cosas personales que no debería haber encontrado. Pero seguí explorando. Ya había dado el primer paso. ¿Por qué no continuar? Pasaron unos días, semanas tal vez, y las cosas parecieron volver a la normalidad. Pero algo en mi interior me decía que esa red, esa computadora,
me había dejado una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Estaba demasiado cerca de algo. No sabía qué, pero algo no estaba bien. Un día, mientras revisaba otras cosas en mi computadora, noté algo extraño. Conexiones que no había hecho yo mismo. Pensé que era un error de la red, un fallo técnico, pero cuando vi que se repetían, mi curiosidad se despertó nuevamente. Al principio, traté de ignorarlo. Sin embargo, la sensación de que algo estaba fuera de lugar se intensificó. El virus que había dejado atrás, esa simple puerta trasera, había hecho algo más. Algo que no había previsto. No solo infectó la computadora en cuestión, sino que había comenzado a expandirse. Había otros sistemas involucrados. Dos computadoras en particular me llamaron la atención. Eran viejas, como reliquias olvidadas, y sin embargo estaban llenas de información cifrada. Archivos que, en su mayor parte, parecían completamente irrelevantes a simple vista. Pero al revisar más profundamente, descubrí que había algo extraño en esos archivos. Eran de personas que ni siquiera conocía, pero la información era tan detallada, tan específica, que me sentí incómodo. Nombres, fechas, números de seguro social, direcciones completas, detalles sobre familiares, amigos e incluso mascotas. Cada archivo parecía ser una historia separada, pero todas compartían una extraña similitud. Me sentí invadido por una creciente sensación de terror. ¿Cómo era posible que alguien guardara toda esta información en máquinas tan viejas? ¿Y por qué encriptarla? Mientras intentaba descifrar los archivos, me di cuenta de algo aún más perturbador. Muchos de los archivos estaban fechados en tiempos y lugares que no correspondían. Algunos eran de lugares como Sudáfrica, Rusia, Brasil y varios otros países en los que nunca había estado. Parecía que había un patrón, pero no lograba verlo claramente. Y entonces, al revisar otro archivo más, algo extraño sucedió. Un nuevo archivo comenzó a crearse en una de las computadoras. No era algo que yo hubiera iniciado. Nadie estaba usando la máquina. Y sin embargo, el archivo seguía creciendo, extendiéndose por la pantalla. La curiosidad me ganó una vez más, y lo abrí. Era un video. El archivo, con un nombre completamente aleatorio, no tenía ninguna relación con nada que hubiera visto antes. Al principio pensé que era una grabación antigua, tal vez un video perdido. Pero no era algo del pasado. Cuando presioné play, vi a 3 hombres sentados alrededor de una mesa. Uno de ellos comenzó a hablar, pero sus palabras eran incomprensibles. Plátano roto, bota roja picada, la niña, frases sin sentido que se repetían una tras otra. Los otros 2 hombres no decían nada, solo lo observaban, uno de ellos sorbiendo café con una expresión ausente. El hombre que hablaba, sin embargo, comenzó a sollozar, de repente, en medio de su monólogo. Parecía que pedía perdón, pero las palabras eran incomprensibles, como si estuviera perdido en una desesperación que no lograba comprender. ¿Dejarán en paz a mi hija?, Zrenia repitió varias veces, casi suplicando. Mi piel se erizó. El video continuó, pero una sensación de malestar me embargó. Algo no estaba bien. Después de un rato, el hombre comenzó a llorar de manera desgarradora. Sollozaba como si su alma estuviera rota. Los otros 2 hombres no hicieron nada. Simplemente permanecieron allí, como estatuas, observando. Finalmente, el video se detuvo de golpe y me quedé inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Fue en ese momento cuando el verdadero horror comenzó a tomar forma. El video no era de hace años. No era una grabación perdida. Number, el archivo, se había creado solo 20 minutos antes de que apareciera en mi computadora. Algo estaba muy mal, y yo había estado allí, observando como testigo de algo mucho más grande, más oscuro, que no comprendía. El escalofrío que recorría mi cuerpo al ver el video era indescriptible. Todo mi ser me gritaba que dejara esa computadora, que apagara todo y me alejara de la pantalla lo más rápido posible. Pero, en un impulso irracional, no pude. Mi mente se vio atrapada por la necesidad de comprender lo que había visto, de desentrañar el misterio de esos hombres y sus palabras sin sentido. El hombre que lloraba, la niña. Mi cuerpo estaba en tensión, pero algo más profundo dentro de mí sentía que debía saber más, que debía continuar.
Cerré los ojos por un momento y tomé aire, tratando de calmar el caos en mi mente. Mi primera reacción había sido huir, borrar todos mis rastros y olvidar todo lo que había descubierto. Pero algo me decía que no podía. Algo en ese video me había marcado. La sensación de que esa grabación no era solo un pedazo de información sin importancia, era demasiado fuerte. No se trataba de un error, ni de algo que simplemente había encontrado por casualidad. No, era más grande. Algo estaba jugando conmigo, y yo era solo una pieza más en su rompecabezas. Decidí continuar con mi investigación, pero algo había cambiado en mí. Cada clic, cada archivo que abría, parecía acercarme más a un abismo oscuro del que no sabía si podría salir. A medida que exploraba más archivos, descubrí más registros extraños. Algunos contenían información sobre personas desaparecidas, no solo nombres, sino detalles minuciosos sobre su vida personal, lugares donde trabajaban, sus rutinas diarias, incluso fotos antiguas de ellos. ¿Cómo podía alguien tener toda esta información sin que nadie lo supiera? Las fechas en los documentos eran recientes, pero algo no encajaba. Había algo siniestro en cómo todo estaba entrelazado. Los lugares, las personas, las fechas. Al principio pensaba que podría ser solo una coincidencia, pero mi instinto me decía lo contrario. Había algo mucho más grande detrás de todo eso. De repente, como si me estuviera observando, noté que la computadora comenzó a actuar de manera extraña. El cursor se movía solo, como si alguien más estuviera manipulando el sistema. La pantalla parpadeó en varias ocasiones, y una ventana emergente apareció en mi escritorio. El mensaje que contenía no tenía sentido alguno, solo un montón de caracteres aleatorios. En ese momento, mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué estaba pasando? Estaba completamente solo en mi casa, pero la sensación de ser observado era más palpable que nunca. El mensaje desapareció tan rápido como había aparecido, pero dejó una sensación de inquietud que no pude ignorar. Me levanté de la silla y caminé por la habitación, tratando de despejar mi mente. Pero la calma nunca llegó. Cada rincón de la casa parecía estar envuelto en un aire denso y cargado de algo oscuro. Fue entonces cuando decidí apagar la computadora. Ya no quería saber más, pero al intentar desconectarla, algo aún más extraño ocurrió. La pantalla se puso completamente en blanco durante unos segundos. Entonces, apareció un archivo nuevo. No era un archivo común. El nombre era una secuencia de letras y números aleatorios, igual que el del video que había encontrado antes. Sin poder resistirme, lo abrí. El archivo mostraba otro video, pero este era mucho peor que el anterior. En la grabación, el mismo hombre que había llorado antes estaba allí, pero ahora estaba rodeado de algo mucho más macabro. Frente a él, había un cuerpo de una niña. No podía ver con claridad todos los detalles, pero lo que sí pude distinguir fue que su garganta había sido cortada. La sangre estaba por todo el suelo, tiñendo la habitación de un rojo oscuro. Los otros dos hombres, los mismos que habían estado sentados en la mesa en el primer video, no hacían nada. Solo observaban en silencio, como si no les importara lo que sucedía. Estaban completamente indiferentes, bebiendo lo que parecía ser café o algún tipo de bebida. No mostraban ningún signo de emoción. La atmósfera en la habitación se volvió insoportable. El dolor de ese hombre, su desesperación, su súplica, era tan palpable que me costaba respirar. Él no solo lloraba, sino que parecía estar en un sufrimiento profundo, como si estuviera atrapado en un ciclo del que no pudiera escapar. Pero lo peor vino después. Cuando el hombre levantó la cabeza entre sollozos, murmuró algo tan extraño y perturbador que mi mente no logró procesarlo en su totalidad. ¿Estás satisfecho ahora? ¿Qué quieres de mí?, dijo con voz quebrada. Era como si estuviera hablando con alguien invisible, alguien que no podía ver, pero cuyo poder sobre él era absoluto. Y entonces la pantalla se apagó. El archivo dejó de reproducirse de golpe, y aunque intenté volver a abrirlo, ya era tarde. Todo había desaparecido. ¿Qué había sido eso? ¿Una grabación en vivo? ¿Un juego macabro de alguien que quería que yo viera? O peor aún, ¿era un mensaje dirigido específicamente a mí? Mi respiración estaba entrecortada y sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Miré la pantalla en busca de alguna explicación lógica, pero no la había.
No había nada en esos archivos que pudiera darme una pista clara sobre lo que estaba pasando. Y fue ahí cuando empecé a notar algo aún más perturbador: la conexión entre esas máquinas. Cuando comencé a investigar un poco más a fondo, descubrí que la primera computadora en la que había entrado no estaba tan lejos de donde vivía. En realidad estaba en Dallas, y yo había accedido a ella de manera inocente. Pero después, al darme cuenta de que las otras computadoras infectadas estaban en lugares como Los Ángeles, Pekín y Winnipeg, la sensación de que algo mucho más grande que yo estaba en juego se apoderó de mí. Lo extraño era que, según lo que pude descubrir, el jefe de mi amigo Luis no había viajado a ninguno de esos lugares recientemente. Sin embargo, su cuñado había estado de visita. No podía dejar de pensar en lo que eso significaba. ¿Cómo era posible que esas computadoras, aparentemente desconectadas entre sí, estuvieran de alguna manera conectadas? ¿Qué red siniestra las enlazaba a todas? Mi mente comenzó a imaginar teorías que, aunque disparatadas, parecían cada vez más posibles. Y todo apuntaba a una misma conclusión: algo oscuro y malévolo se estaba desarrollando, y yo había caído justo en el centro de ello. Algo que no solo involucraba a personas, sino a lugares, eventos y máquinas. Algo que no podía detener. Me apresuré a borrar mis rastros de todas las computadoras que había tocado. Borré el virus, eliminé los archivos, traté de limpiar todo lo que había hecho. Pero aunque mi computadora estaba limpia, no pude sacudirme la sensación de que algo me estaba siguiendo. Algo que sabía lo que había hecho. Algo que no iba a dejarme en paz. Cuando apagué la computadora y me alejé de la pantalla, pensé que al menos podría descansar, que todo había terminado. Pero el sentimiento de que había desatado algo más grande, algo más oscuro, me perseguiría durante días. Las palabras del hombre en el video, su sufrimiento, se repetían en mi mente. ¿Qué quería decir con "¿qué quieres de mí"? Quizás había hecho un error al tratar de descubrir lo que había detrás de todo esto, pero ahora todo lo que sabía era que no había forma de deshacer lo que ya había comenzado. Nunca pensé que algo tan perturbador podría cambiar por completo mi percepción del mundo. Siempre he sido una persona curiosa, el tipo que se pierde en los rincones oscuros de la Internet, buscando respuestas a preguntas que quizás no deberían ser formuladas. Como todos, alguna vez me he hecho esas preguntas sobre la vida, sobre lo que realmente ocurre más allá de lo visible. Las preguntas inquietantes que uno se hace cuando el silencio se apodera de la noche, cuando las sombras parecen alargarse y lo que crees que sabes empieza a desmoronarse. Pero lo que descubrí esa noche, lo que tropecé en un rincón oscuro de la Deep Web, no eran simples teorías o especulaciones. No era una inquietud pasajera. Fue algo tangible, algo tan real y tan escalofriante que cambió para siempre mi visión del mundo. Y no fue el tipo de cosas grotescas que todos imaginamos al hablar de esa parte oculta de la red. Fue algo peor, mucho peor. La noche comenzó como cualquier otra. El cansancio se sentía como una pesada carga sobre mis hombros. Había trabajado hasta tarde, y aunque mi cuerpo pedía descanso, algo dentro de mí seguía buscando algo más allá de lo cotidiano. Así que, después de abrir una bebida energética y tomar asiento frente a mi computadora, decidí sumergirme en lo más profundo de la web oscura. Ya sabía lo que encontraría, o eso pensaba. Videos macabros, foros llenos de teorías conspirativas y secretos oscuros. Pero esa noche, la web me ofreció algo que jamás había anticipado. Había estado navegando durante horas, explorando los mismos caminos, viendo las mismas imágenes perturbadoras. Ya no me sorprendían las caras desfiguradas, ni los extraños videos que mostraban lo peor de la naturaleza humana. Había llegado al punto en que pensaba que nada podría impresionarme. Me sentía invencible, como si nada pudiese tocarme. Pero no fue así. De repente, algo cambió. Un enlace en la pantalla captó mi atención. El nombre era peculiar, algo que nunca había visto antes. Que vivan para siempre. Era un título que prometía algo oscuro, pero intrigante. No sabía por qué, pero algo en mi interior me impulsó a hacer clic.
Tal vez era la curiosidad o el deseo de encontrar algo nuevo, algo más allá de lo macabro, algo que desafiaría mi comprensión. Hice clic. Lo que sucedió a continuación fue una de esas experiencias que jamás se olvidan. La página cargó lentamente, como si estuviera escondiendo su verdadera naturaleza. Lo primero que vi fue una advertencia, como muchas otras que ya había leído. Decía algo como: discreción del espectador. Entra bajo tu propio riesgo. Lo que verás no es apto para mentes sensibles. Lo que normalmente hubiera ignorado, ahora me resultó extraño, como si de alguna manera esa advertencia tuviera un significado más profundo. Pero, impaciente, no le presté mucha atención. La curiosidad me quemaba por dentro. Decidí avanzar sin pensar demasiado. La página parecía inicial, incluso aburrida. Había enlaces a artículos de taxidermia, estudios sobre la conservación de especies en extinción y algún que otro post científico que explicaba técnicas antiguas de preservación. Pero algo me decía que debía seguir explorando. Me sentía como si algo me llamara, como si todo lo que había visto hasta ese momento fuera solo el prólogo de una historia mucho más oscura. Y fue ahí cuando lo vi, un enlace titulado Taxidermia humana. El mundo pareció detenerse. Mi mente intentó procesar lo que veía, pero las palabras no tenían sentido en mi cabeza. ¿Taxidermia humana? ¿En qué tipo de sitio estaba? Algo en mi interior me dijo que no debía seguir, que debía salir de esa página y olvidar lo que estaba viendo. Pero, al mismo tiempo, una fuerza inexplicable me empujó a hacer clic nuevamente. No podía dejar de pensar en eso. No podía dejar de preguntarme qué había detrás. El clic que seguí me llevó a una galería de imágenes que, en su momento, creí que nunca podría olvidar. Cuerpos humanos conservados, embalsamados, mostrando expresiones vacías y aterradoras. Los rostros, sin vida, parecían mirarme fijamente a través de la pantalla. A pesar de lo horrendo de las imágenes, algo me mantenía allí, observando. Me detuve un momento, respiré hondo y seguí explorando. En la siguiente página me encontré con videos. No cualquier video. Eran grabaciones que mostraban el proceso completo de la taxidermia humana, pero no de una manera científica, como esperaba. No, lo que veía era el método macabro de preservar el cuerpo de una persona, paso a paso, de una forma tan minuciosa que me pareció casi surrealista. El drenaje de los líquidos, la extracción de los órganos, el vaciamiento de la piel. Era un proceso que no había imaginado jamás. Había visto películas, leído sobre ello, pero nunca pensé que podría haber algo tan cercano a la realidad. Y ahí estaba, en ese sitio, donde los humanos ya no eran más que una pieza de exhibición, un trofeo de alguien cuyo único interés era la conservación de la carne, no de la vida. Lo que vi en esos videos no me dejó tranquilo. Los órganos eran removidos con precisión, como si no pertenecieran a un ser humano, como si ese proceso fuera natural. El sonido metálico de los instrumentos resonaba en mi cabeza, como si estuviera allí mismo, viendo con mis propios ojos lo imposible. Y a medida que avanzaba, la sensación de incomodidad se volvía más fuerte. Estaba presenciando algo que no estaba destinado a ser visto por nadie. Fue en ese momento cuando algo más inquietante se presentó. Un pequeño enlace en la esquina de la página que decía híbridos. No sabía lo que significaba, pero mi curiosidad, esa maldita curiosidad, me empujó a seguir adelante. Y ahí fue cuando lo entendí. Ese término, híbridos, no era lo que imaginaba. Era mucho, mucho peor. Cada clic me sumergía más en un abismo del cual no sabía si podría salir. Al explorar esa sección, vi algo que jamás imaginé que existiera. Humanos y animales combinados, fusionados en grotescas abominaciones. Una cabeza humana sobre el cuerpo de un perro, piernas humanas unidas a cuerpos de caballos, imágenes que desbordaban cualquier sentido común. Una sensación de repulsión me invadió, pero, al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que debía ver más, debía saber más, como si, de alguna manera, esos horrores pudieran ser la clave para entender algo mucho más grande, algo más oscuro que se encontraba oculto detrás de la fachada de la realidad. No pude dejar de mirar. El lugar donde me encontraba en ese momento no era la Deep Web que solía explorar.
No era como las páginas decadentes o las grabaciones macabras que uno espera encontrar. Number Low que veía ahora era algo completamente distinto. Era como si todo lo que había pasado antes fuera solo el preludio, un engañoso primer acto que me llevó a un abismo sin fondo. Mientras el cursor se movía lentamente sobre las imágenes, no podía evitar sentir un peso en el aire. Ese sitio, que en su momento parecía ser solo una curiosidad morbosa, ahora parecía estar respirando conmigo. Cada clic que hacía, cada enlace que seguía, me sumergía más en un mundo donde las reglas de la moralidad, la decencia y la humanidad ya no existían. Mi mente intentó desconectarse, pero era imposible. Estaba atrapado como un insecto en una telaraña, incapaz de escapar, a pesar de que mis instintos gritaban que debía hacerlo. Y entonces encontré lo que estaba buscando. O, mejor dicho, lo que mi mente temía haber encontrado. Una sección titulada Venta de cuerpos y partes humanas. Al principio, pensé que era otro juego macabro, una broma cruel. Pero el sitio parecía tan real, tan detallado, que no podía evitar preguntar si lo que estaba viendo era una realidad escalofriante. Un mercado negro donde la vida y la muerte se mezclaban sin piedad. Las categorías eran tan frías, tan impersonales. Cada oferta estaba dividida en secciones. Cabezas humanas, manos y pies, cuerpos completos, mujeres jóvenes, blancas, de piel clara, hombres mayores, de piel oscura, para colección. Las descripciones de cada uno de esos cuerpos eran aún más perturbadoras. Detalles que describían la calidad de la preservación, la edad, el género y lo que era aún más macabro, el precio. Todo estaba a la venta, desde una simple extremidad hasta un cuerpo entero, y los precios variaban según el tipo de pieza y su rareza. Entre decenas de miles de dólares y unas pocas centenas, todo podía ser adquirido por el comprador adecuado. Al principio traté de racionalizar lo que veía. Quizás se trataba de una broma, de alguna especie de performance artística o algún tipo de contenido que no tenía nada que ver con la realidad. Pero, a medida que escudriñaba más en las imágenes, la sensación de que esto era demasiado real me golpeó como una ola de frío en el estómago. Un clic más y caí en una sección titulada Híbridos. Mi pulso se aceleró. ¿Qué más podría haber en este maldito sitio? ¿Qué tipo de monstruosidades estaban detrás de ese término? Lo que encontré no fue solo perturbador, sino algo que desafió mi capacidad de comprender la realidad. Las imágenes eran tan extrañas, tan imposibles, que no supe si estaba soñando o si en realidad estaba viendo algo que no debía. Vi partes de cuerpos humanos fusionadas con animales, cabezas humanas sobre cuerpos de perros, torso de humano combinado con las patas de un ciervo. Incluso había fotos de criaturas que, en algún momento, podrían haber sido seres humanos, pero que ahora parecían ser algo completamente distinto, algo que no pertenecía ni al reino animal ni al humano. Mi estómago se revolvió, pero la morbosa curiosidad me mantenía pegado a la pantalla. A medida que avanzaba por la galería, encontré algo aún más espeluznante. Videos. En uno de ellos, un hombre de aspecto sudamericano, cuya voz era distorsionada y burbujeante, explicaba el proceso para crear estas aberraciones. La cámara mostraba el cadáver de una persona, parcialmente desnudo, sobre una mesa. Mientras hablaba, el hombre comenzaba a cortar la carne de las extremidades, extrayendo los huesos, mientras mezclaba la carne humana con la de un perro muerto. El proceso era asqueroso, pero lo más aterrador era el nivel de detalle con el que hablaba el taxidermista, como si estuviera haciendo algo completamente normal, casi clínico. El procedimiento era tan frío, tan técnico, que la humanidad del sujeto desaparecía. Los cuerpos, en lugar de ser tratados con respeto, eran apenas una materia más, un molde para un horror sin límites. Casi sentí que me había vuelto un espectador dentro de una pesadilla sin fin. A veces me preguntaba cómo podía seguir viendo algo así. Mi mente me pedía que apagara la pantalla, que cerrara todo de una vez, pero algo en mí, una fuerza oscura, me mantenía allí. Quizá era la impotencia de no poder comprender lo que estaba viendo, el morbo de saber que algo tan macabro y oculto existía. En una sección aún más perturbadora, encontré una lista de pedidos especiales.
Este apartado me dejó helado. Se podía encargar una persona específica. Podías describir lo que querías: sexo, edad, raza, hasta las cicatrices o los rasgos físicos que deseabas que tuviera el sujeto. Parecía un catálogo, una especie de pedido personalizado, como si la vida humana fuera un artículo más en una tienda, algo que se podía elegir, comprar y consumir a voluntad. Lo peor de todo fue darme cuenta de que todo esto no era solo un mercado de carne muerta. Era un ecosistema, un negocio bajo las sombras, donde las personas pagaban por estas aberraciones, por estas creaciones grotescas. Había una red, y esa red estaba tan enraizada, tan protegida, que ni siquiera las autoridades parecían poder rastrear su origen. Una pregunta se instaló en mi cabeza como un parásito. ¿Por qué alguien pagaría por algo así? ¿Por qué comprarían estas horrendas piezas? ¿Qué clase de monstruos podían existir en el mundo real para financiar tales horrores? No pude responderme, no podía. Y aún así, me vi recorriendo las páginas, revisando las ofertas, buscando más detalles. Era como si la misma oscuridad del sitio me absorbiera, me obligara a mirar más allá de lo que mi conciencia quería aceptar. Fue en ese momento cuando encontré lo más inquietante de todo: un video titulado El último encargo. Al hacer clic, la pantalla se llenó con la imagen de una sala iluminada por luces frías. En el centro de la habitación, un hombre joven yacía sobre una mesa de operación. Estaba inmóvil. La cámara hacía un paneo lento, revelando detalles escalofriantes de su cuerpo. Estaba cubierto de cortes finos, como si estuviera siendo preparado para ser transformado en algo que ya no sería humano. La grabación duró más de una hora. El taxidermista hablaba sin cesar. Su voz parecía un eco lejano, distante. Había una paz inquietante en su tono, como si estuviera realizando una rutina normal. La cámara se acercó a la cara del hombre, mostrando sus ojos vacíos, la piel arrancada, el vacío de su existencia transformada en una pieza de arte macabro. Al final del video, el taxidermista sonrió. Esa sonrisa me persigue aún hoy. No pude ver más. No pude. Apagué la computadora y me alejé de la pantalla, temblando. Mi mente no podía procesar lo que acababa de ver, pero lo que me ha dejado atrapado no es solo el horror de lo que encontré esa noche. Es el hecho de que esa red, ese mercado de carne humana y aberraciones, sigue existiendo en algún lugar, oculto entre las sombras de la web. Y a medida que continúo mi búsqueda en la Deep Web, sé que probablemente haya mucho más de lo que no quiero saber. Pero aún así, sigo buscando, porque a pesar de todo, esa oscuridad me llama. La Deep Web siempre me ha cautivado, como una puerta secreta a un mundo de sombras y misterios que muchos prefieren evitar. Desde que tenía 18 años, sentí una curiosidad insaciable por todo lo que se encontraba fuera del alcance de la Internet común. Sabía que la red profunda no era un lugar para cualquiera, pero la idea de descubrir lo que otros intentaban ocultar me intrigaba más que nada. Había escuchado innumerables historias y rumores sobre ese lugar. La mayoría hablaba de lo que te podías encontrar allí, desde información filtrada, secretos de Estado, hasta tráfico de personas, drogas ilegales y, lo más escalofriante, relatos de prácticas perturbadoras. ¿Era cierto? ¿Existían los mercados oscuros que mencionaban? ¿Las sectas macabras que los foros describían con tal detalle? Mi interés no era banal, como el de aquellos que solo buscan el morbo. Yo quería ver la realidad, comprobarlo por mí mismo. La Deep Web tiene algo muy peculiar. No es solo un espacio sin censura, sino un mundo con capas ocultas, que muchos jamás logran explorar por completo. Existen diferentes niveles, y la regla general dice que mientras más profundo te adentras, más perturbador es el contenido. Esto me tentaba aún más. Decidí que ya era el momento de comenzar mi exploración. A mis 28 años, pensaba que había visto cosas extrañas en Internet, pero nunca algo que me preparara para lo que estaba a punto de presenciar. Esa noche estaba decidido a explorar a fondo. Sabía que necesitaba el navegador Tor, ese que permite acceder a los rincones oscuros de la red. Antes de ponerlo en marcha,
Me aseguré de que mi conexión estuviera protegida, utilizando una VPN y algunas herramientas de encriptación, porque, aunque la curiosidad era mi guía, no quería ser un blanco fácil. No sabía qué tipo de monstruos podrían estar acechando en la oscuridad de la Deep Web. Mi corazón latía rápido, la adrenalina me recorría cada vena. Ingresé a Tor y comencé mi viaje hacia lo desconocido. La página inicial que elegí fue el famoso Hidden Wiki, un directorio que indexa muchos de los sitios más conocidos de la Deep Web. Antes de seguir, leí las advertencias con atención. Acceder a estos sitios puede ser peligroso. El contenido es perturbador y no es adecuado para personas sensibles. Lo sabía, pero mi decisión ya estaba tomada. No retrocedería. Los enlaces eran como un mapa del tesoro, pero un mapa que no te garantizaba encontrar algo bonito al final. Cada clic me llevaba a un rincón más oscuro, pero por alguna razón no podía detenerme. Me encontré con páginas sobre tráfico de drogas, criptomonedas y foros que discutían sobre el uso de software para piratear cuentas bancarias. Nada de eso me interesaba en ese momento, pero sabía que estaba más cerca de algo más inquietante. Después de una hora de navegar, me sentía cansado. El contenido era en su mayoría lo que había anticipado: ilegalidad y peligro, pero no lo que había venido a buscar. Así que decidí tomarme un pequeño descanso, desconectarme un momento, sin sospechar que el siguiente enlace cambiaría todo. Al abrir un nuevo enlace, una página completamente negra apareció en mi pantalla. Al principio pensé que se trataba de un sitio muerto, un enlace roto, pero justo cuando estaba por cerrarlo, vi algo que captó mi atención. En la esquina inferior derecha de la pantalla, un texto pequeño en gris oscuro se asomaba. Haz clic aquí para acceder. Algo en mi interior me empujó a seleccionar ese texto, a pesar de que mi intuición me gritaba que estaba cometiendo un error. Lo hice. La página se cargó, y en lugar de las típicas páginas llenas de texto y enlaces ilegales, lo que vi fue un fondo completamente negro. Pero en el centro de la pantalla apareció un texto en un vibrante color rosa. Mercado de carne de primera y barbacoa. Mi mente tardó un segundo en procesarlo. En mi cabeza lo primero que pensé fue en un sitio más que vendía carne de calidad, algo relacionado con la gastronomía o la cocina. Pero algo no cuadraba. Mi instinto me decía que esto no era lo que parecía. Al centro de la página apareció un video. El título del video era Carne fresca, cortada y servida. Mi estómago se apretó, pero la curiosidad pudo más. Hice clic. El video comenzó con una escena de carne asándose sobre un fuego. La imagen era tan vívida, tan realista, que casi podía olerla. Luego, el video cortó abruptamente a algo más macabro. La carne no era solo carne, era humana. Vi a una persona atada, completamente inmovilizada, mientras un carnicero la cortaba sin piedad. La cámara mostró cómo la pierna de la víctima era seccionada con un cuchillo gigantesco. El sonido de los gritos, junto con la sangre que caía, era tan intenso que me sentí completamente paralizado. No podía dejar de mirar. El video continuó mostrando cómo la carne humana, tras ser cocinada, era servida en un plato. Un hombre sentado frente a ella comenzaba a comer con deleite. La cámara se centró en sus movimientos, la forma en que cortaba y masticaba. Todo parecía tan real. No había efectos especiales. No había nada que indicara que aquello era falso. Era un espectáculo aterrador, y la única frase que acompañaba la imagen era un simple: ordena ahora carne fresca, de la mejor calidad. Fue como si el mundo dejara de girar por un instante. No entendía lo que estaba pasando. Mi mente no podía procesarlo. El sitio, que en su apariencia era un lugar simple, empezó a mostrarme imágenes aún más perturbadoras. Pero lo que más me aterraba no eran las imágenes. Era el hecho de que la gente discutía abiertamente en los foros sobre cómo cocinar partes del cuerpo humano. De manera casual, como si fuera un tema cotidiano. Comentaban sobre cuál era el sabor de la carne humana, qué parte del cuerpo sabía mejor, y lo peor de todo, lo hacían sin vergüenza. Era una conversación sin filtros, sin miedo. El horror era tan real como la oscuridad que me rodeaba. La desesperación se apoderó de mí, pero no podía dejar de leer, no podía apartar la vista.
Mientras navegaba más profundamente, encontré algo aún más escalofriante. Un formulario. En él las personas podían hacer pedidos de partes humanas específicas. Podían elegir el género, la raza, la edad, incluso la nacionalidad. Había precios detallados, un brazo, una pierna, una cabeza, y los precios comenzaban a ascender a miles de dólares. Todo se presentaba como si fuera una compra normal. El mercado de carne humana como un comercio cualquiera, pero con un precio infinitamente más macabro. Lo que sucedió después fue la culminación de una serie de decisiones terriblemente equivocadas. Mi cuerpo estaba tenso, mi mente confundida, pero la verdad es que no podía apartar la vista de la pantalla. Cada clic me acercaba más a la oscura realidad que había estado buscando. De alguna manera, me decía a mí mismo que lo que había presenciado no era real, que todo era una broma macabra, o quizás algún tipo de actuación elaborada. Pero la sensación en mi estómago era inconfundible. Esto no era un montaje, ni una broma. Era la pura y cruda realidad, y estaba a punto de encontrarme con algo aún más aterrador. Mi corazón palpitaba fuerte mientras mis ojos no dejaban de recorrer la pantalla. No quería seguir, pero no podía detenerme. Sentía como si algo me estuviera controlando. Y en ese momento cometí el error más grande. No cerré la página. ¿Por qué no lo hice? La respuesta es simple, aunque espantosa. La curiosidad humana tiene un poder abrumador. Quería saber más, aunque mi instinto me decía que debía huir de allí. Fue entonces cuando vi un enlace que llamó mi atención. Transmisiones en vivo. Cocción de ganado. Al principio lo ignoré. Pensé que podría ser solo otro de esos sitios macabros. Un engaño más. Pero, con una mezcla de ansiedad y morbo, decidí hacer clic. La página se cargó lentamente, y lo primero que noté fue que no era como las demás. No había imágenes, solo un video en vivo. Un barril metálico colgaba de un soporte sobre un fuego, mientras los comentarios comenzaban a deslizarse rápidamente por la pantalla. No había introducción, solo la imagen inquietante del barril, tan realista como todo lo que había visto hasta ahora. Los comentarios en el chat empezaron a acumularse. Algunos de ellos eran espantosos. «Dale al fuego». «Swain, pronto se acabará». «Component placement». «Aumenta la temperatura, que se cocine rápido». La mezcla de palabras y la frialdad con la que los usuarios escribían sus órdenes me heló la sangre. Mi respiración se aceleró, pero no pude dejar de mirar. Algo dentro de mí quería salir de allí, pero una fuerza invisible parecía atarme a la pantalla. El barril, que parecía vacío al principio, comenzó a mostrar una sombra en su interior. Un ojo humano se abrió, y no pude evitar gritar. Fue el momento exacto en que mi corazón se detuvo por un segundo. No podía creer lo que veía. Allí, en esa oscura cámara, alguien estaba atrapado. Su ojo, grande y desorbitado, miraba hacia afuera, buscando algún tipo de esperanza. Pero lo único que le esperaba era el infierno. Los comentarios seguían fluyendo sin parar. Otros usuarios no mostraban ni un ápice de compasión. «Dale, ya está listo». «Srenia, hazlo rápido, no quiero esperar más». La imagen de ese ojo mirándome con desesperación me taladró la mente. No podía dejar de pensar en cómo ese ser humano estaba viviendo su última agonía, mientras la multitud observaba con morbo. Me sentí como si estuviera siendo testigo de algo prohibido, de algo que no debía existir. Pero lo peor estaba por venir. El hombre detrás de la cámara, sin mostrar ninguna emoción, encendió una especie de dispositivo bajo el barril. Las llamas comenzaron a elevarse, primero tímidamente, pero luego a una velocidad aterradora. El calor creció rápidamente y el barril comenzó a emitir un zumbido extraño, como si estuviera a punto de explotar. La desesperación en el ojo de la víctima se transformó en un grito sordo y desgarrador que resonó en mis oídos y me atravesó hasta los huesos. Fue como si el sonido de esos gritos estuviera impregnado en mi piel, como una huella imborrable. Los comentarios se multiplicaban. Algunos usuarios pedían que el fuego se avivara, otros simplemente gritaban, «¡Más rápido!». Yo estaba paralizado, incapaz de moverme, con la sensación de que no podía salir de ese sitio, ni siquiera si lo intentaba.
Estaba atrapado en una red de horror que había sido tejida sin piedad. Finalmente, los gritos cesaron. El hombre apagó la cámara, dejando atrás solo el sonido de las llamas consumiendo lo que quedaba del barril. Fue el momento en que decidí que ya había visto más que suficiente. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, como si despertara de un sueño profundo y terrorífico. Me levanté de la silla con la mente en blanco, intentando escapar de la pantalla que seguía iluminando la habitación con su maldito resplandor. Salí corriendo al pasillo, sintiendo que el aire fresco del apartamento no podía limpiar la pesadilla que acababa de presenciar. Pero el daño ya estaba hecho. Esas imágenes se quedaron grabadas en mi mente, como un eco que nunca se disipa. Todo lo que había descubierto esa noche seguía palpitando en mi cabeza. El dolor, el miedo, la desesperación de esa persona dentro del barril. El pensamiento de que una vida humana había sido tratada como una mercancía, sin dignidad, sin respeto. Intenté dormir, pero los ojos de esa víctima me seguían. No podía cerrar los ojos sin que su mirada me perseguiría en mis sueños, mientras los gritos resonaban como un fantasma en mis oídos. Fue una pesadilla interminable que me acompañó durante días, incluso semanas. El impacto psicológico fue brutal. Durante los siguientes días me desconecté completamente de todo. No podía volver a la rutina. No podía mirar una pantalla sin recordar lo que había visto. Había sido testigo de lo inimaginable, algo que no solo había destruido mi concepto de la humanidad, sino que también me había mostrado lo peor de lo que somos capaces de hacer en la oscuridad. Nunca más volví a ingresar a la Deep Web. Nunca más busqué lo prohibido, lo inalcanzable. Aprendí que algunas cosas no deben ser vistas, que la curiosidad puede arrastrarte hacia el abismo sin que puedas evitarlo. Y lo peor de todo es que, aunque intenté olvidarlo, una parte de mí nunca lo hará. Ese lugar, ese mundo oscuro y retorcido, seguirá acechando mi mente, recordándome lo profundo que puede llegar la maldad humana. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.